Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, entre amigos y conocidos. Así es, yo quiero agradecerle también por estar con nosotros en este sábado de feriado a Pablo Rosero Rivadeneira. Él es coordinador técnico del Centro Cultural Biblioteca Aurelio Espinosa Polit de la ciudad de Quito, y hemos concertado esta entrevista para un poco hablar, conversar, dialogar acerca de este mes de agosto que tiene algunas fechas importantes para el país. Y por ahí quiero saludar a Pablo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Por qué agosto resulta tan importante o particularmente importante para la historia del Ecuador? Bienvenido. Saludos, Diego. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, el mes de agosto es muy importante para la vida del país porque en este mes conmemoramos hitos históricos realmente muy importantes. Tenemos el 10 de agosto de 1809, ¿no? Que empieza este gran proceso de emancipación política que no fue solamente ese año ni ese día, sino que inició un largo proceso que realmente terminó mucho más tarde. Terminó el 24 de mayo de 1822 con la batalla de Pichincha, e incluso yo diría un poco más tarde con las batallas de Ibarra y la batalla de Tarqui también más adelante. Tenemos también lo que sucedió un año después de este grito de independencia, el 2 de agosto de 1810, cuando ocurre la matanza de los patriotas en el entonces conocido como Cuartel Real de Lima. Entonces, mira, solamente por mencionar dos hechos históricos que son de vital importancia para el país y que lamentablemente se les ha escatimado importancia en los últimos años. Así es, como que esos hechos han ido perdiendo como vigencia de su revisión. ¿Qué nos dicen los documentos o la historia al respecto de lo que pasó, por ejemplo, el 10 de agosto de 1809 para podernos ubicar y por qué es tan importante? Bueno, para un poco entender el contexto del 10 de agosto de 1809 es necesario remontarse un poco atrás a la segunda mitad del siglo XVIII, en la cual la entonces Real Audiencia de Quito atravesaba por una crisis muy profunda, sobre todo a nivel económico y también, por qué no decirlo, a nivel político. Y la monarquía española realmente estaba en una crisis en ese momento. Existe ya un intento que no se lo ha tomado muy en cuenta en la historia, un intento ya donde se habla de algunas ideas de libertad, y este movimiento fue el de la Revolución de los Estancos de 1765, en que los barrios de Quito se rebelan, ¿no? Incluso aquí en la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli tenemos un curioso libro que se llama La Hidra de Muchas Cabezas, que es una serie de sermones que escribió el padre Milanesio, jesuita, justamente a propósito de esta revolución de los estancos, ¿no? Él intentaba calmar los ánimos del pueblo, que realmente estaba harto y estaba exasperado por unas medidas económicas impuestas por la monarquía española a raíz de las reformas borbónicas, y esto causaba mucho malestar. Lo que los pueblos demandaban era también el libre comercio, ¿no? Y entonces todos estos antecedentes van gestando este movimiento emancipatorio que empieza el 10 de agosto de 1809 con esta famosa reunión, ¿no? La víspera, el 9 de agosto, en casa de Manuela Cañizares, con todos los próceres, Morales, Quiroga, Salinas, entre otros, y al día siguiente se produce esto. Mucha gente le ha escatimado valor al 10 de agosto porque dicen no fue realmente un acto de independencia, es decir, en el acta que se suscribe no aparece la palabra independencia, pero también pues situémonos en el momento histórico. Estamos hablando de 1809, estamos hablando de un sistema monárquico, entonces no se podía hablar abiertamente de esto, pero abiertamente de independencia. Sin embargo, es tan grave lo que sucede que las mismas autoridades españolas en los documentos que siguen hablan de los términos que usan para referirse a lo que sucedió el 10 de agosto son graves, lo dicen la terrible
la sediciosa confabulación del 10 de agosto, la vergonzosa sedición del 10 de agosto. Entonces, eso significa que para las autoridades españolas realmente la revolución de los quiteños fue un peligro, ¿no? Porque no, si bien en el documento que se suscribe dicen juran fidelidad al rey, ¿no? Porque la figura que utilizan era una figura de fidelidad al rey que estaba cautivo. El rey de España, Fernando VII, en ese momento estaba cautivo de Napoleón. Napoleón lo había depuesto. Entonces en América se comienzan a formar algunas juntas de respaldo al rey de España. Pero los quiteños utilizan esa figura, pero para ya comenzar a preparar una real independencia. Y tan es así que luego en una reunión que existe días después, convocada por el barrio de San Roque de aquí de Quito, ya realmente se va más allá, ¿no? Y se es radical. El documento este dice, no hay rey, no hay legítimo dueño, nosotros hemos quedado libres naturalmente. Y más tarde, el 2 de agosto, esto pues se encienden más los ánimos todavía con la matanza de los próceres, y el pueblo estaba realmente ya harto y ya comienza a hablarse ya abiertamente de independencia. ¿Por qué consideras que hay como estos ánimos de revisión? Creo que es lógico, porque muchas veces se dice que la historia la escriben los vencedores, dicen, o quienes tienen influencia, pero siempre en estos tiempos hay como una tendencia de revisar estas cosas fundamentales que nos enseñaron en las escuelas, y que está bien, porque creo que deberíamos tener más amplitud de criterios, pero con documentación. Claro. ¿Por qué hay estos criterios de revisar? Y lo mismo hemos hablado en otros programas anteriores sobre esto de los primeros, de las primicias, del primer grito. ¿Por qué? Bueno, a ver, este tema de la revisión histórica yo creo que hay que manejarlo con mucho criterio, como bien dices, y con pinzas, porque para mí, para mi modo personal de ver, es un arma de doble filo. Porque si bien es necesario deshacer estos mitos que a veces han pasado en nuestra historia, aclararlos, aportar con pruebas documentales, eso es muy importante. Pero a veces en este afán revisionista se intenta juzgar los hechos del pasado con categorías actuales. Entonces, hay quien hoy en día dice, por ejemplo, refiriéndonos exactamente al 10 de agosto, dice, claro, la revolución de los marquesitos, de la aristocracia criolla, que no hubo una reivindicación de las clases populares, pero vamos, o sea, estamos hablando de hace 200 años, la situación y el contexto eran totalmente otros. Yo siempre digo, intentemos pensar qué había en la mente de una persona del siglo XIX, de los albores del siglo XIX. No, incluso al 10 de agosto los detractores del 10 de agosto dicen, claro, solamente fue una revolución como de la clase dirigente, ¿no? Pero pensemos también, esta clase dirigente, los conflictos que vivían, ¿no? Había muchas contradicciones, no sabían bien por dónde tomar. O sea, por un lado, sí, fidelidad al rey, por otros querían el libre comercio, otros tenían otros intereses, otros ya querían de plano fundar una república. Entonces confluían muchos y diversos opiniones en este momento, y eso es normal, todo proceso humano, diría yo, es así, ¿no? No puedes tú ser un purista de la historia, ¿no? Y querer que los hechos sean puros. Entonces, para mí ese es un error que se comete al intentar leer los hechos del pasado con un criterio actual. O sea, imagínate, de 1809 para acá han pasado, ¿cuánto? 211 años, ¿sí? ¿No es cierto? O 212 años. Algo habrá pasado, pues mucha agua ha corrido bajo el puente, como dice un refrán. Entonces, es todo lo que ha sucedido, toda esa agua que ha corrido, pues nos ha configurado como pensamos hoy. Entonces, no podemos nosotros con nuestro pensamiento actual analizar los hechos del pasado. Hay que leerlos en su momento, en su contexto, intentando tener empatía con las figuras históricas, cómo pensaban en aquel momento. Y sobre todo, Diego, algo que es muy importante, con evidencia fundamentada histórica, con documentos. Así es, y precisamente a eso apelábamos, que debe ser con pruebas que se vayan descubriendo, que no hayan sido tomadas en cuenta
Porque, analizadas de porque mejor forma, ya que es muy importante fíjate eso. también lo que ha pasado, por ejemplo, con lo que sucedió después, exactamente con el 24 de mayo de 1822, la batalla de Pichincha, que estamos a pocos meses ya de celebrar el bicentenario. El mito de Abdón Calderón, de que Abdón Calderón llevó la bandera con la mano, le dieron un cañonazo, luego llevó con la otra, luego le dieron otro cañonazo en la otra mano, llevó con las piernas y hasta con la boca. Entonces imagínate. ¿Y eso de dónde proviene? Proviene de un libro que se llama Leyendas del Tiempo Heroico, de Manuel J. Calle. Pero, Ahí está ajá. ese relato. Pero, como bien dice el título del libro, son leyendas, pues entonces hay que entender eso. Es ficción. Y lo mismo pasa, y como tú sabes, dentro de un momento, si tenemos tiempo, hablaremos también de García Moreno. Ahí también hay un montón de ficción. Hay dos libros sobre García Moreno que han pasado a la historia como históricos, cuando en realidad son ficción histórica, y me refiero al Santo del Patíbulo de El Henry patíbulo. Carrión, y al otro, sé que vienen a matarme, ¿no? Y luego la producción que realizó un canal de televisión hace unos años, que ya a don Gabriel pues lo deja por los suelos, ¿no? Como un hombre sanguinario, cuando realmente una lectura detenida y objetiva, o que intenta ser objetiva de este personaje histórico, demuestra todo lo contrario. Para irnos de eso, que me parece también muy interesante de desglosar este personaje, también muy controvertido en nuestra historia, como Gabriel García Moreno. Hablemos qué pasó desde este 10 de agosto de 1809 al siguiente año, que después de haber dado pues estas muestras de quererse, eh, no sé si liberar, pero sí dejar de depender de la corona. Hay una persecución y hay una matanza que concluye en el 2 de agosto del siguiente año. ¿Qué pasó en ese En interín? ese año. Bueno, situémonos el 10 de agosto. Las autoridades perdón, estoy mal. La Junta Soberana que conforman los patriotas, depone al conde Ruiz de Castilla, que era el presidente de la audiencia, era la máxima autoridad de la audiencia, lo deponen, conforman esta junta de gobierno, que es efímera, dura aproximadamente unos 2 meses. ¿Por qué tiene esa vida tan corta? Porque apenas se produce este levantamiento del 10 de agosto, esta revolución, se envían cartas a otras ciudades, ¿no? Se envían a Popayán, se envía a Pasto, se envía a Cuenca, y a otra, incluso más lejos, a Caracas incluso. Y casi todas le dan la espalda a Quito. Y no solo que le dan la espalda, no solo que no secundan la revolución, sino que le imponen un bloqueo económico. Impiden que no vaya nada hacia Quito, no se dirijan suministros. Entonces es un bloqueo terrible, frente al cual la ciudad entra en una crisis muy fuerte, y eso les obliga a negociar. Entonces, uno de los integrantes de la Junta dice: no, tenemos que volver a entrar en contacto con el conde Ruiz de Castilla, incluso involucrémosle también para que él forme parte de la Junta. Y eso es lo que hacen. Y Ruiz de Castilla, una vez que que vuelve a tomar el poder, lo primero que hace, pero es que no lo duda ni un segundo, es apresar a todos los patriotas. Los engaña, dice: sí, vamos a formar una nueva junta, conversemos, no sé qué. Y lo primero que hace al sentirse ya de nuevo en el mando es traicionar a los patriotas y encarcelarlos. Entonces los encarcelan, los patriotas estaban encarcelados. Y durante esos meses pasan muchas cosas, no se sabía bien lo que iba a pasar, querían mandar el proceso, remitirlo a Bogotá. Eso también de alguna manera era una esperanza para los patriotas, que decían tal vez que al juzgarlos el virrey en un contexto un poco más neutral, digamos, esperaban justicia. Incluso una de las hijas, por ejemplo, la hija, Rosa Montúfar, la hija del marqués de Selvaligre, roba el proceso para que desaparezcan los papeles. También sucede aquello, ¿no? Para desvanecer cualquier incriminación. Pero durante ese año, Ruiz de Castilla también
escribe sobre todo hacia Lima y hacia Bogotá para pedir refuerzos. Entonces imagínate, si era un movimiento, volvemos a lo anterior, ¿no? Si era un movimiento de fidelidad al rey, ¿cómo se explica que la misma autoridad delegada por el rey de España pida refuerzos para sofocar a los fieles, entre comillas, al rey? Entonces, eso ya deja ver que realmente había el manifiesto interés de ya generar un movimiento emancipatorio. Entonces, cuando Ruiz de Castilla se siente ya fuerte con tropas y todo, sucede lo del 2 de agosto de 1810. Pero hay un dato. ¿Por qué sucede? Porque el pueblo de Quito intenta liberar pues, a los presos, a las personas que estaban en prisión. Y estaban en dos lugares. Estaban en el Presidio, que es un edificio que está bastante cerca de la Plaza de la Independencia, y los otros estaban en el Cuartel Real de Lima, que estaba ubicado en la parte norte de la antigua manzana jesuita. Esto es ya nada más pasando la calle Espejo, frente con Carondelet, en la esquina que conforma la catedral, el actual Centro Cultural Metropolitano y el Palacio de Gobierno. Entonces, deciden atacar la señal ese día 2 de agosto a las 1:30 de la tarde, era las campanas de la Catedral de Quito. Entonces se dirigen y en el presidio logran llegar a liberar a algunos presos, y luego se dirigen acá al Cuartel Real de Lima, entran, y ahí de repente los soldados conmocionados rompen, imagínate, con un cañonazo. Estaban en unas dependencias contiguas a las prisiones, rompen con un cañón para pasar más rápido hacia donde les estaban ya liberando a los presos, y se arma una carnicería realmente ahí, que luego incluso por órdenes de Ruiz de Castilla, eso pasa a las calles, ¿no? Entonces hay una conmoción general y ese día mueren alrededor de 300 quiteños. La gente calcula, hay autores que calculan que eso equivalía al 1% de la población de Quito de ese momento. Si hacemos válido esa proporción, imagínate qué significaría si hoy en día, si la revolución hubiera ocurrido hoy, que muera el 1% de la población de Quito. Hoy en día Quito tiene cerca de 3 millones de ciudadanos. Imagínate que el 1% de 3 millones muera en un solo día. Entonces se dice que no hubo familia en Quito que no llore la muerte de alguien ese día del 2 de agosto tan fatídico. Y eso pasó también a la literatura. Hay páginas muy bonitas, por mencionarte dos obras. La una es La relación de un veterano de la independencia, de Carlos Tovar, y el otro es de Mientras llegue el día, que incluso hay una película sobre este libro, de Juan Valdano, que mira, justo murió el 2 de agosto, hace pocos días murió esta gran figura de nuestra literatura, Juan Valdano, en una de las fechas que se conmemora en su libro. Mira esa triste coincidencia. No te escucho. Sí, pasemos a Gabriel García Moreno, a este personaje también, como decía, controvertido, que murió un 6 de agosto, precisamente un día como ayer, en 1875, si no me equivoco. Eso es. Y claro, yo cuando conversábamos para preparar esta entrevista, decía, ¿no? Hay estos mitos también sobre este personaje, hay este móvil que era medio pasional también del crimen. Hay, en la película tú también te habías referido a este tema de que fue motivado por esta actitud tiránica del personaje. ¿Qué hay? ¿Qué se sabe realmente documentalmente sobre esta muerte? A ver, algo que yo en eso sí voy a ser muy categórico es en el tema de esto de los amoríos supuestos de don Gabriel con la esposa de Rayo. No hay tal, no, eso no ocurre. No, porque, mira, hay un libro que escribe un autor jesuita, en el cual se mencionan cartas de los misioneros jesuitas del Napo, en las cuales ellos se quejaban a Gabriel García Moreno sobre los abusos que cometía Rayo en el Oriente. Rayo era un inescrupuloso, eso está más que probado. Y el asunto de la inquina que le tenía Rayo a García Moreno era principalmente económica. ¿Por qué? Porque es verdad, García Moreno lo había nombrado gobernador en el Oriente
y Rayo aprovechaba de eso y comerciaba, ¿no? Entonces extraía mucho una fibra que se llama pita. Entonces la pita era una fibra muy apetecida en esa época, entonces Rayo estaba realmente enriqueciéndose a costa de eso, pero a costa también de la explotación y del abuso con los indígenas amazónicos. Y esto no lo digo yo, lo dicen las cartas de los misioneros jesuitas del Napo. Cuando García Moreno se entera de estos desafueros que estaba cometiendo Rayo, decide destituirlo. Entonces ahí, a mi modo de ver, se cae, ya empieza a resquebrajarse esta hipótesis de los amores, ¿no? Que dicen, claro, le nombró gobernador porque le convenía tenerlo lejos al marido. No, más bien impide que Rayo vaya a la Amazonía. Le prohíbe García Moreno volver a la Amazonía. Entonces, desde ahí Rayo se queda, como se dice vulgarmente, se queda con la sangre en el ojo. Incluso imagínate, uno de los asesinos de García Moreno, feroz adversario de García Moreno, Roberto Andrade, él habla de que hubo un intento, dice, de que hubo un intento de García Moreno por adulterar con la esposa de Rayo, pero a renglón seguido dice, no se consumó ese intento. Y cuando él habla, cuando trata de dar una prueba de lo que está aseverando, dice, esto me lo contaron en una reunión de desterrados en Lima. ¿Y quién es el que cuenta? ¿Cuál es el desterrado en Lima que cuenta eso? Un señor José de la Pierre, que era esposo de Marieta de Ventimilla. Y Marieta de Ventimilla, por otros canales, tenía algunas razones para odiar a García Moreno, porque hubo un problema entre el papá de Marieta de Ventimilla y García Moreno. Incluso el papá de Marieta murió en alguna comisión que le encargó García Moreno, y había un lío ahí que en algún otro momento podemos conversar sobre eso, pero habían unos resquemores y resentimientos personales. Entonces comienza a configurarse, mira, es como un teléfono dañado, ¿no? O sea, comienza a configurarse este mito de los amores, que luego retoma fuerza en el siglo XX por los detractores de García Moreno, y uno de los principales detractores es, y me da pena decirlo así, Benjamín Carrión, que es una de las figuras tan importantes de nuestra cultura, pero lo hace en este libro del Santo del Patíbulo, que, como digo, es ficción histórica, a pesar de que toma elementos de algunos autores. Pero hay cosas que definitivamente no hay evidencia documental para sostenerlo. Entonces, eso es, mira cómo se van cayendo un poco estos mitos que a veces pasan. Se le acusa a García Moreno de tirano, pero también veamos el momento histórico. Cuando García Moreno asume el poder, 1861, el Ecuador venía de una crisis terrible que por poco destruye el país. La crisis de 1859, que yo creo que con la del 99 y con ahora la del 2020, con el coronavirus, han sido quizás las tres mayores crisis que ha vivido el Ecuador. Y de la crisis de 1859 no se habla. Entonces García Moreno asume el poder con un país terriblemente fragmentado, un país con una fragilidad en las comunicaciones, en la institucionalidad terrible. Entonces, él realmente es la república propiamente empieza, a mi modo de ver, empieza con García Moreno, porque desde 1830 hasta que llega don Gabriel, todo es una sucesión de cuartelazos, golpes de Estado, de inestabilidad, no hay un real progreso material. Entonces García Moreno, con mano férrea, empieza a realizar eso. ¿Que hubo excesos? Por supuesto que sí. ¿Que hubo errores? Por supuesto que sí. ¿Que hubo graves inconvenientes? También es verdad. Entonces, sin embargo, tampoco es justo ponerlo como una persona sádica de sangre, como asoma en la película esta de la que hemos estado hablando. Y mira, por ejemplo, un dato muy que hay que tomarlo en cuenta. El tren, la famosa obra del tren, ¿no? Que todo el mundo, Eloy Alfaro, lo pone en las alturas. Comenzó con García Moreno. El que tuvo la idea del tren fue García Moreno. Y no solo que tuvo la idea, sino que la puso en práctica. Y ya en el gobierno de él se empezó a trazar la línea férrea. El mérito de Alfaro, porque tampoco le vamos a escatimar mérito a Alfaro, es haber concluido esa magna obra. Y sobre todo algo muy importante. En tiempos de García Moreno decían, nadie le podía explicar cómo hacer para poder pasar de la costa a la sierra. No sabían por qué punto poder remontar la cordillera. Y ese es el gran mérito de Alfaro, lograr que el tren pueda por la famosa nariz del diablo. diablo. A la cordillera por la famosa nariz del diablo.
y lograr que unir la costa con la sierra, que era este sueño que ya empezó García Moreno, ¿no? Pablo, yo quiero agradecerte y quiero comprometerte. No sé si podemos hablar específicamente sobre este personaje y sobre las películas, porque creo que es importante que empecemos a designar qué es historia, qué es ficción, qué es narración histórica. Entonces creo que es importante hacerlo. Así que yo te comprometo para ver si podemos conversar. Claro que sí. Gracias. Hecho, no sé si la próxima semana mismo podemos hacerlo. ¿Te parece? Creo que sería factible. No creo que haya problema. Perfecto, para darle continuidad a este tema que me parece súper interesante, a un poco desmenuzar estos detalles. Y Gracias, como un detalle, Pablo. Diego, si me permites, que este Claro. año en diciembre, son 200 años del nacimiento de Gabriel García Moreno. Entonces, es más que oportuno conversar más sobre este personaje. Perfecto, lo hacemos la próxima semana. Gracias a Pablo desde Quito por conversar con nosotros sobre estos temas tan importantes también que hemos dicho es fundamental recordarlos para no desviarnos de esta actitud que muchas veces tenemos revisionista sin documentación o tal vez apasionarnos por un personaje, por un hecho, pero sin llegar a realmente verlo como es, como un ser humano, no como un héroe, no como un personaje, un mesías, sino como un ser humano con sus virtudes y sus valores. Ya nos vamos a